Buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse. Vamos a empezar en unos minutos, mientras que todos los registrados van ingresando al link. Bien, vamos a empezar. Buenos días, mi nombre es Paula Chincha, soy abogada de Mont Group. Y hoy Jessica Ábalos, también abogada del estudio, y yo vamos a comentar las principales modificaciones que se han realizado en el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y cómo impacta este en la práctica. Y porque hay que tener en cuenta que en el tema de contrataciones públicas, muchas veces el problema no suele ser la norma en sí, sino cómo se aplica. También comentarles de que las preguntas que se puedan suscitar de lo que vamos a hablar el día de hoy, las vamos a responder al final de la exposición. Bien, antes de entrar en sí, cuáles han sido las modificaciones, me gustaría poder comentarles o poder contextualizar un poco este tema. Esta nueva ley fue promulgada en junio del 2024 en reemplazo de la ley 30225, cuyo texto único ordenado era del 2019. Luego, en enero del 2025, salió publicado el Decreto Supremo 009-2025 que es el reglamento de esta nueva Ley General de Contrataciones Públicas. Y es importante que comentar de que tanto la ley como su reglamento marcan un cambio importante
frente al modelo anterior. ¿Por qué? Porque antes teníamos un sistema mucho más formalista. En cambio, esta nueva ley y su reglamento busca ser mucho más técnico y se habla de que es mucho más moderno. Ya. Tanto es así que ya no hablamos de una simple modificación, sino de una reforma total de todo el sistema de contrataciones con el Estado. Por ejemplo, eh, ya no simplemente es el tema de la contratación en sí, sino de que con estas normas se ha creado un sistema nacional de abastecimiento y que busca satisfacer las necesidades del Estado, y las contrataciones es solamente una parte de todo este sistema. Bien, si bien comentaba de que el último reglamento o el reglamento del texto, perdón, el reglamento de la ley fue emitido en el 2025, la autoridad empezó a recibir muchas consultas, observaciones de este reglamento, lo que les llevó a emitir en enero del 2026 el Decreto Supremo 001-2026 que más que todo eran modificaciones a este reglamento. ¿Cuáles han sido las principales modificaciones? Eh, Fueron 94 artículos, una disposición complementaria final, 5 disposiciones complementarias transitorias y 3 definiciones en el anexo 1. Pero no solamente se habla de modificaciones, sino que también este nuevo reglamento o el reglamento que ha modificado el, el estos artículos también ha incorporado otros más. Ha incorporado 17 numerales, 2 literales en 15 artículos y 4 numerales en la decimotercera disposición transitoria complementaria. Bien, eh, es importante indicar que estas modificaciones tienen como objetivo principal realizar precisiones a las disposiciones del reglamento. ¿Por qué? Porque con ello se busca facilitar su aplicación, mejorar la eficiencia del sistema, que se tenga reglas mucho más claras y sobre todo reducir la discrecionalidad de las entidades y de todas las personas o actores que participan en este proceso de contrataciones. Bien, entonces continuamos con esta presentación con Jessica. Gracias, Paula. Bien, ahora sí vamos a ver el tema de lo que es las modificaciones, sobre todo lo que nosotros hemos tratado de ver lo más impactante. Como comentó Paula, son 94 artículos con modificaciones y 17 incorporados, entonces hemos hecho un resumen de lo que es mucho más impactante, ¿no? Por ejemplo, en estos artículos 15, 16 y 17, ¿qué nos hablan en estos artículos? Bueno, lo primero es una certificación obligatoria. ¿Qué significa esto? Que los compradores públicos ahora deben de estar certificados según la directiva del OS. Hay requisitos académicos que es indispensable que estos compradores públicos tienen que contar, como un título profesional o técnico. Hay un impacto directo, sí. Esta medida busca garantizar la idoneidad y profesionalismo en los procesos de compra. Por ejemplo, antiguamente, por ejemplo, el año pasado, un ingeniero recién designado como jefe de logística podría conducir una licitación, ¿no? Millonaria sin acreditación técnica. Hoy en día, con esta modificación, ese funcionario debe de estar certificado. Ahora, ¿en qué niveles? Hay un nivel básico, un intermedio y un avanzado. Hay cursos que se dictan hoy en día y de acuerdo a ello vas tú subiendo de categoría. Sí,
este comprador público no tiene estas certificaciones, no debería de conducir los procesos de contratación. Otro tema que es importante es este artículo 25, que es algo novedoso también. ¿Por qué? Porque para el caso de los ejecutores de obra y consultores de obra, pueden acreditar la experiencia que provengan de una reorganización societaria, es decir, de acuerdo a nuestra Ley General de Sociedades, en la cual se incorporan lo que es la transformación, la escisión y fusión. Antiguamente, estas acreditaciones de experiencia no estaban, o sea, no acreditabas cuando tú te transformabas o te escindías, ¿no? O te fusionabas. Hoy en día sí se puede realizar. Otro artículo que también es importante es el 43 y 51 referente al anuncio de contrataciones futuras. Es algo novedoso. Y la difusión del requerimiento. Aquí en este punto se precisa que tanto en el anuncio de contratación futura como la difusión del requerimiento pueden ser publicados obligatoriamente en la Pladicop, pero adicionalmente en la sede digital de la entidad contratante. En este último supuesto, solo en caso se cuente con ella, ¿no? A fin de confirmar que la obligación de la publicación recae exclusivamente en la Pladicop. ¿Cuál es el objetivo? Ver qué ver qué proveedores están interesados, ¿no? Recibir comentarios técnicos. Esto fortalece la interacción anticipada entre la entidad y el mercado. Por ejemplo, si una municipalidad quería comprar ambulancias, antiguamente publicaba directamente las bases con especificaciones técnicas cerradas, ¿no? En mérito de este artículo, ahora primero se publica el requerimiento ante la Pladicop. Los proveedores pueden hacer observaciones técnicas. Si alguien advierte que una especificación favorece a una sola marca, la entidad debe responder antes de convocar. Otro artículo que también es importante es el 52 punto numeral 2 acerca de las bases. El oficial de compra o el comité puede adicionar, suprimir o ajustar los factores de evaluaciones obligatorios y o facultativos al elaborar las bases, siempre respetando los criterios y metodologías establecidas en las bases. En el caso intervenga un jurado, la DEC puede remitirle las bases antes de la convocatoria para que revise los factores que le corresponde evaluar. Aquí se permite ajustar factores facultativos, respetando siempre las bases estándar. Ese es por el principio, ¿no? Un ejemplo práctico, por ejemplo, si una entidad quiere contratar consultoría ambiental, puede incluir como factor adicional experiencia específica en zonas amazónicas, pero lo que no puede es alterar esa metodología. Ahora, este punto es importante también y es lo que se ha ampliado, más que todo se ha aclarado en qué sentido, sobre todo en el contenido de las bases, ¿no? Que exige hoy en día que la promesa de consorcio sea presentada con firmas digitales, ¿no? O en su defecto ir a la anterior vez con firmas legalizadas ante notaría. Esto es algo que ya se está realizando hasta antes de que entrara en vigencia esta ley o estos cambios, era que solamente la promesa de consorcio sea presentado con firmas legalizadas ante notario. Esto asegura una mayor formalidad y seguridad en las ofertas consorciadas. El artículo 70 se habla acerca de tipos de evaluación de ofertas. La evaluación puede realizarse con o sin precalificación. Cuando se habla de sin precalificación, se evalúan las ofertas en una sola etapa. Esto significa que se incluye la admisión de las ofertas, la revisión de los requisitos de calificación, evaluación técnica y evaluación económica. Un ejemplo de esto es si una municipalidad compra computadoras, todas las empresas presentan sus propuestas,
¿no? Se revisa la documentación, la experiencia, las propuestas técnicas, el precio en un solo proceso, ¿no? Y de ahí se elige la mejor combinación técnica económica. Es más simple y rápido. Cuando se habla con precalificación, se realiza en dos subetapas. Una etapa inicial, ¿no? Los postores presentan sus ofertas con documentación y requisitos, ¿no? Se determinan los precalificados y si se publica la lista en la Pladicop. Y al final, según el procedimiento, los precalificados presentan sus ofertas definitivas que se evalúan en forma técnica y económica o participan en negociación o diálogo competitivo, ¿no? Un ejemplo también podría ser que el Estado quiere construir un hospital especializado. Primero verifica qué empresas cumplen experiencia y capacidad técnica. Solo esas empresas pasan a la siguiente fase, ¿no? Luego se negocian aspectos técnicos, económicos, antes de elegir a un ganador. Este es un proyecto mucho más complejo a diferencia de la sin precalificación. Otro punto que también es importante es el artículo 82 acerca del consentimiento del otorgamiento de la buena pro. Acá también ha habido mucha discusión, más que discusión, como que no ha habido un aspecto en la cual sea mucho más clara la ley, ¿no? Aquí se precisa la oportunidad del consentimiento. Hay dos puntos que se deben de marcar que son importantes. Cuando hay dos o más postores, la buena pro queda consentida al día siguiente del vencimiento del plazo para apelar, siempre que nadie haya presentado recursos. Luego se registra en la Pradicop. Ahora, ¿cuál es la fecha de apelación? Es dependiendo del concurso público, ¿no? Está entre 5 a 8 días. Cuando hay una sola oferta, la buena pro queda consentida el mismo día en que se notifica su otorgamiento y se registra en Pladicot al día siguiente. Otro punto que también es importante mencionar es el artículo 88. En este artículo son requisitos para perfeccionar ya el contrato. Establece los requisitos que debe cumplir el postor ganador para perfeccionar el contrato. Además de los señalados en las bases, debe presentarse la institución arbitral que administrará un eventual arbitraje. Si bien es cierto, en la anterior, antes de esta modificación, sí había al momento de perfeccionar el contrato se determinaba que el proceso en caso de conflictos se tendría que ir a un arbitraje. Ahora, ahora como que está impulsando mucho más este procedimiento. ¿Por qué? Porque aquí en los procedimientos para ir a tribunales te puedes demorar de 5 a 8 años, ¿no? En un centro de arbitraje es mucho más rápido. En este punto también hay que mencionar que se debe indicar el centro de administración de la Junta de Prevención de Resoluciones de Disputas bajo las mismas condiciones, siempre y cuando el contrato de obras, ojo, solamente cuando se trata de contratos de obras, y estos contratos de obras sean igual o mayores a 3 millones. Cuando se habla de institución arbitral es por regla general para todos. Cuando se habla de contratos de obra, ahí sí se debe de mencionar el centro de administración de la Junta de Prevención y Resolución de Disputas. Este punto también es novedoso, hay que precisar hacer ver estas modificaciones. El artículo 105, numeral 4, perdón, numeral 4, sí, desarrollo de la ejecución contractual. El servidor o funcionario que tenga facultades para suscribir el contrato y sus adendas conforme a las normas de gestión interna de la entidad contratante es quien se encuentra facultado para autorizar cualquier modificación a este o su resolución de ser el caso. ¿Qué pasaba anteriormente? Cuando se tenía eh, que ampliar, ¿no? O hacer alguna adenda a este contrato, era todo un procedimiento para que el jefe de abastecimientos o el representante legal pueda suscribir, o sea, se demoraba mucho tiempo. Hoy en día
dan al servidor y funcionario público esta facultad también para que pueda suscribir las adendas. Otro punto que también es importante es acerca de la vigencia del contrato. El inicio de la vigencia del contrato se ve en dos supuestos. Un primer supuesto desde el día siguiente de su suscripción y otro es desde la notificación de la orden de compra o de servicio, según sea el caso. Con esto se permite diferenciar del plazo de ejecución del contrato. El artículo 132.5 y 132.7 son los incorporados, en la cual se habla acerca de la evaluación de ofertas de bienes y de servicios. Este punto es importante porque es conocido también como ofertas temerarias. ¿Por qué ofertas temerarias? Aquí va, ¿no? La entidad puede rechazar ofertas con precios anormalmente bajos si tras solicitar al proveedor el detalle de su composición se detecta riesgos de incumplimiento de prestaciones. Las situaciones que puedan generar esta solicitud incluyen, ¿no? La oferta está sustancialmente por debajo del valor de la referencia, que es raro, ¿no? Las prestaciones no están suficientemente presupuestadas. Los evaluadores pueden proporcionar un formato de estructura de costos y solicitar información adicional, dando un plazo mínimo de 2 días hábiles para su presentación. Por ejemplo, si el valor referencial es de 10 millones y una empresa presenta una oferta de 5 millones, si existe indicios técnicos que no podrán cumplir, entonces la entidad tiene que rechazar, pues, justificadamente esta oferta, ¿no? No siempre, ojo, no siempre el precio más bajo es la mejor oferta. El artículo 2229 se habla acerca de ejecuciones contractuales en contratos menores. Los contratos menores, ¿qué son los contratos menores? Primero, ¿no? Los contratos menores son contratos hasta por un monto de 8 UITs. La UIT es la unidad impositiva tributaria aquí en Perú. Aproximadamente estamos hablando de contratos de $12.900. ¿Ya? Entonces, estos contratos antiguamente no se inscribían o no se registraban en la Pradicloc, sino simplemente era un contrato directo. Hoy en día, para una mejor rapidez, eficacia, permite realizar modificaciones también a estos contratos, ¿no? Siempre y cuando no se aumenten el monto ni se cambien el objeto de esta contratación. Igual se requiere firmas de actas, ¿no? Y el registro, como les comenté, de la Pradicop. Se precisa que los contratos menores les son aplicables también las causales de nulidad, como cualquier otro contrato, ¿no? Con el Estado. El servidor y funcionario que tenga las facultades para suscribir contratos menores también los tiene para autorizar modificaciones y resoluciones contractuales, como ya expliqué anteriormente, ¿no? ¿Qué tipo de penalidades? Pues aquí se pueden aplicar penalidades teniendo un límite máximo de 10% del contrato. Obviamente es mucho menor de lo normal. Este punto también es importante mencionar, el artículo 307, inciso H, está incorporado acerca del trámite de la admisibilidad. Aquí señala que el recurso de apelación presentado por quien no ha participado o no fue postor en el procedimiento de selección debe de ser rechazado en una, ¿no? Como se llama aquí en Perú. ¿Por qué? Porque esto que hace, antiguamente terceros que no participaban en las convocatorias, en las licitaciones, podían solicitar apelaciones sin haber participado. Y esto que hacía dilatar el procedimiento. Por eso que este artículo es muy importante, ¿no? Ahora, eh, estos puntos, estos artículos que vean en la diapositiva, se habla acerca del registro de instituciones arbitrales
y centros de administración de juntas de prevención y resolución de disputas, como les comenté anteriormente, ¿no? A hoy en día todos los contratos deben de mencionarse eh, centros de arbitrajes, ¿no? Y hasta 3 millones de dólares y contratos de obras ya tienes que mencionar los centros de administración de juntas de prevención y resolución de disputas. El regajo exige que las instituciones arbitrales y centros estén formalmente constituidos y cuenten con código de ética, reglamento interno alineado al OS. También se menciona que para administrar arbitrajes complejos, la institución debe acreditar experiencia mínima de 50 laudos emitidos. Anteriormente era 100 laudos, hoy es 50. Se establece un mecanismo escalonado, que significa que que la entidad propone tres instituciones, el postor puede aceptar o proponer tres más, y si no hay acuerdos, se define por sorteo vía Pladicop. Si no existe instituciones en la región, se puede acudir a cualquier institución inscrita en el regajo. Se aplica el mismo sistema escalonado y sorteo digital. Los adjudicadores deben de estar en la nómina del centro elegido y cumplir requisitos técnicos, ¿no? O sea, aquí se define mejor el centro arbitral, hay reglas más claras para el sorteo y se exige mayor formalidad a instituciones arbitrales. Acá lo que se busca es reducir arbitrajes desordenados o cuestionados. Por eso que le están pidiendo ahora estos requisitos, ¿no? Como mínimo. Eh, Otro punto es los procedimientos sancionador a proveedores, participantes, postores, contratistas y subcontratistas. El plazo de prescripción, de acuerdo al artículo 363, se rige por la ley 32069 y la ley de procedimientos administrativos general. La prescripción se suspende con la notificación válida del inicio del procedimiento sancionador. En el caso de consorcios, la suspensión corre desde la última notificación realizada. Si el Tribunal de Contrataciones Públicas no resuelve dentro del plazo legal, la prescripción retorna a su curso, sumando el tiempo previsto en la suspensión. Otro punto que es importante es el artículo 366, que determina la gradualidad de la sanción. En ciertos supuestos, como por ejemplo, cuando uno presenta documentación falsa o la información es inexacta, la sanción puede ser menor al mínimo legal. Para ello, el administrado debe acreditar esta acción penal al menos con la formalización de la investigación preparatoria que identifique el presupuesto, que el presunto responsable. Aquí lo que se permite es reducir la sanción, pero con sustento penal objetivo. Aquí ya hay otros artículos en la cual, por ejemplo, se ordenan estructuras mínimas de procedimiento, la obligación del uso de bases estándares, reglas sobre justificaciones, plazos, sustentos, recursos y otras acciones administrativas que aportan mayor claridad y homogeneidad en la contratación pública. Se habla también de estructuras y estandarización de los procedimientos de selección, sobre el perfeccionamiento del contrato y la ejecución contractual, ¿no? Se modifican, lo que mencioné, los contratos menores y también se habla sobre regímenes de sanción y del debido procedimiento. Estos son algunos aspectos generales relevantes a estas modificaciones. Fortalece la profesionalización del personal técnico, evaluador y compradores públicos, desde que se vio desde un principio, ¿no? Acerca de la certificación obligatoria. Mejorar la predictibilidad y eficiencia del sistema de evaluación de ofertas, o sea, hay que tener muchos criterios más claros y tienen que estar sustentados. Incrementar la objetividad del proceso de selección y evaluación mediante la incorporación de nuevos criterios y numerales. Aportar seguridad jurídica en actos administrativos, recursos y decisiones de las entidades.
Ahora, yo estuve hablando mucho del tema de la Pladicov. ¿Qué es la Pladicov? La Pladicov viene a ser una plataforma digital para las contrataciones públicas. Es un sistema donde se gestionan las transacciones electrónicas, el intercambio de información y la difusión y transparencia de las contrataciones públicas. La Pladicov también contiene información histórica de los proveedores. Las entidades contratantes registran de forma obligatoria la información correspondiente a todas las fases del proceso de contratación. Esta plataforma está interconectada con la RENIEC, con la SUNAT, con la SUNAR, con Indecopi, con la SBS, con todas estas instituciones para que puedan tener una mejor calificación del postor. Ahora, la Pladicop, como comentó Paula, recién el año 2025 se ha incorporado, ha habido todas unas modificaciones, entonces la Pladicop se está implementando, no es que ya esté, o sea, está funcionando, pero es paulatina esta modificación, ¿no? Se notifica hoy en día mediante correos electrónicos al domicilio o a través de cartas notariales también. Esto es progresivo. Ahora, ¿qué es el OS? El OS es el organismo especializado para las contrataciones públicas eficientes. Antiguamente era OCE, solamente han cambiado algunas letras, ¿no? ¿Qué hace? ¿Cuál es la función del OS? Brinda asistencia técnica y orientación a las entidades públicas. Supervisa la gestión en los procesos de contratación, incluyendo los contratos menores de oficio o a pedido de parte. ¿Qué pasa en este punto? Que es muy importante resaltar. Cuando yo contrato con el Estado, cumplo con todas las fases del procedimiento, termino de hacer todo lo solicitado, ¿no? Concluye el proceso en buena forma y el expediente archivado, el OCE o el OS tiene la facultad también de revisar cómo se realizó ese procedimiento. Si en esa evaluación ve que no se ha cumplido con algunos procedimientos legales, tanto la entidad o el funcionario como la empresa ganadora pueden ser sancionados. En el OS también el Tribunal de Contrataciones pertenecientes al OS también revisa lo que son las apelaciones, ¿no? Las nulidades, todo el procedimiento administrativo, ¿no? Resuelve consultas a las entidades públicas y del sector privado. Administra también lo que es el RNP. Bueno, esto es algunas eh, punteadas de los artículos que hemos tratado de resumir, que vemos que es un poco más importante, ¿no? No sé si se tiene algunas consultas para poder absolverlos. A ver, vamos a esperar un poco. Acá hay una pregunta que mencionan acerca sobre el RNP. Bueno, el RNP que no lo vi, pero ahora se los puedo explicar. Es el Registro Nacional de Proveedores. Todas las empresas que quieren contratar con el Estado, sean personas naturales, nacionales o extranjeras, o personas jurídicas igualmente, nacionales o extranjeras, pueden licitar con el Estado siempre y cuando hayas, te hayas inscrito ante el Registro Nacional de Proveedores. ¿Cómo inscribirnos? Eh, Hay cuatro registros, ¿no? Hay un registro de bienes, hay un registro de servicios, hay un registro de consultores y ejecutores de obra. Cada uno tiene sus requisitos especiales. No es obligatorio que tú tengas que consorciarte o, más que todo, consorciarte para que puedas licitar con el Estado. Una persona
jurídica extranjera puede directamente contratar con el Estado sin ningún tipo de problemas. Uy, aquí Patricio desde Argentina nos habla acerca de los consorcios. Eh, que- ok, me dice, yo, a ver, lo que le comento. Sí, Patricio, tienes, así es. No es lo que te han comentado. Eh, la empresa argentina puede licitar directamente con el Estado sin ningún tipo de problemas. Ahora, ¿qué nosotros aconsejamos o qué es lo que es en la práctica usualmente se hace aquí en el Perú? El Estado, al momento de que te llega una factura extranjera, a veces como que se complican mucho y lo que quieren es tener una factura peruana. Entonces, no hay prohibición de que tú lo factures, sino que como que se complican un poco. Ahora, mencionas que tú estás consorciado con una empresa peruana, porque así te lo indicaron, eso no es correcto, ¿no? Porque tú, o sea, fácilmente tú podrías haberte constituido, ¿no? Y en el caso de Argentina, que no hay convenio, tú podrías haber de repente te hubieses podido constituir como una sucursal o como un consorcio entre una empresa peruana tuya, que tú constituyes una empresa peruana, con tu empresa argentina, forman un consorcio y de allí se presentan al Estado, ¿no? ¿Por qué a veces o la mayoría de empresas forman consorcio? Porque el consorcio es un contrato en la cual dos empresas o personas naturales se unen para determinados actos, ¿no? La mayoría de veces es la empresa extranjera es la que da la experiencia y la empresa peruana, como les comenté, es la que factura. Entonces, por eso a veces de repente te lo han dicho para que la empresa peruana facture. Ok, Patricio. Exactamente. Bueno, creo que hay más preguntas, pero por el tiempo ya vamos a dejar nuestros correos y les vamos a estar mandando igual también el PPT para que cualquier consulta nos los haga saber y poder absolverlos o tener alguna reunión. Gracias, Patricio. Es todo. Muchas gracias por su participación.